del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de su reunión, diciendo, bueno, tenés que leer el 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pido tu dirección, que tú me bendigas, Señor, y me ayudes para dar esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, pido tu dirección y tu auxilio. Amén. Amén. Los holocaustos. Hermanos, los holocaustos tipificaban a Jesucristo. Todas las ofrendas, holocaustos, eran un regalo a Dios. Y el pueblo de Israel, ellos creían de que Dios se alimentaba del holocausto. Debía ser un holocausto agradable a Dios. Todo tipificaba una prefigura de Cristo. La harina fina prefigura a Cristo en su vida. Él fue muy fino, fue muy amable, fue muy bueno. Todas las ofrendas y el holocausto también es una prefigura de Cristo en la cruz del Calvario. En este pasaje nos dice de que Jehová le habló a Moisés. ¿De dónde? Está adentro del tabernáculo. El tabernáculo era el hogar de Dios. La presencia de Dios estaba ahí. ¿Por qué no le habló desde el atrio de afuera o del lugar santo? Le habló de adentro. Porque Dios se salió del tiempo y se metió al tiempo. Es decir, del Kairos, del tiempo de Dios, y se metió al Cronos, al tiempo del hombre. La palabra se hizo carne. Dios se humanizó. Como vimos el domingo pasado, que la palabra era intangible. La palabra no se puede ver, no se puede agarrar. Y con la palabra, el Hijo, Dios creó todo, el universo. Pero la palabra se hizo carne, se hizo accesible. Y encontramos de que Juan, el discípulo amado, se recostaba en el pecho de Jesús. Podía palparlo, podía tocarlo. Hermanos, Jesucristo se conocía anteriormente como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. El Espíritu Divino. Pero ya en el Nuevo Testamento ya no se conoce así. Se conoce como el Dios hecho hombre, ¿verdad? La palabra se hizo hombre. Y Él, desde ese momento y para siempre, estará mezclado la deidad con la humanidad. Será el Dios hombre. Y nunca volverá a ser lo mismo, solamente Espíritu Divino. Sino que ahora, para allá, adelante, por la eternidad, siempre. El Dios hecho hombre. Y está a la diestra del Padre. Esa humanidad que tomó del vientre de María el Espíritu Santo por la obra y la gracia que fue engendrado, donde Él intercede por nosotros, sabe lo que es sufrir,
sabe lo que es aguantar hambre, sabe lo que es pobreza. Y de los 7 elementos, 3 elementos vencieron muchos males. Yo leí un libro, pero no a todos, 12 males. Pero yo leí, habían 5. Pero yo busqué en la Biblia y me encontré otro. ¿Cuáles son los males? El diablo, el pecado, la carne, el mundo, la muerte. Lo venció con esos 3 elementos. Se hizo carne. Me faltó un elemento el domingo pasado. Fue el primero. Cristo, la persona de Cristo se corporificó en la persona del Padre. San Juan 1:18. Nadie jamás, independientemente, ha visto al Padre. El unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Es decir, que el que miraba a Jesús miraba al Padre. San Juan 14:9 le dice a Felipe. Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo he andado con ustedes y no me conocen? Jesucristo es la expresión del Padre. Hermanos, el holocausto. El holocausto dice que el toro vacuno, la persona que ofrecía el holocausto ponía sus manos en la cabeza del animal. Y toda la divinidad del ser humano, que estaba del hombre o de la mujer, que ofrecía el sacrificio, lo ponía sobre la cabeza del animal. Y la energía del animal se transmitía a la persona. Era algo energético. O dicho de otra manera, todo el pecado y lo malo del hombre y de la mujer se ponían sobre el animal. Y lo bueno del animal, del toro vacuno, lo recibía la persona. Ese toro, la expresión, prefigura, vamos a hablar. Tipifica. Tipifica a Cristo. Sí. Es decir, que nuestro pecado fue puesto en Cristo. Cristo llevó nuestros pecados. Él se hizo pecado, pero el pecado no lo contaminó a él. Él cargó el pecado. Y las virtudes de Jesús, ahí está la economía de Dios. Las riquezas de Dios, que hablamos que es archimillonario, fueron puestas sobre el hombre y la mujer. Dice que se desollaba al animal después que se degollaba. Desollar es quitar la piel, es quitar el cuero, como cuando agarramos un garrobo, le cortamos la cabeza y le hacemos, queda pelado. Le quitaban el cuero, pero dice que el sumo sacerdote se llevaba el cuero para su casa. Y eso significaba que se llevaban las virtudes del toro. Nosotros nos hemos llevado las virtudes de Jesús en nuestra vida y nuestros pecados. Fue sobre él la justicia de Cristo, vino sobre nosotros. La ofrenda de Jesús es un regalo grato. Y cuando nosotros nos entregamos al Señor, de una vez para siempre, hicimos un regalito al Señor en Cristo Jesús. Y es un regalo grato. ¿Por qué lo mira? A través de su Hijo. Dice que le metían leña y el fuego ardía y se quemaba, lo hacían en trocitos, ¿verdad? Y la ceniza la agarraba el sumo sacerdote. Él se ponía un vestido de lino
que no absorbía sudor, que no daba sudor. Y agarraba la ceniza y la ponía en un lugar limpio. Después se ponía otro vestido y agarraba una bandeja y llevaba las cenizas al altar. Todo este ceremonial solemne es muy alto, tan alto que simboliza a la Nueva Jerusalén. Hermanos, todos los sacrificios no eran sacrificios absolutos. El único sacrificio absoluto fue el que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amén. Hermanos, ¿podemos nosotros ofrecernos en holocausto? No podemos. Es como el matrimonio. Decía un muchacho, es fácil llevar una vida de pareja en el matrimonio. Le dice el pastor: imposible. 6 meses dilata la luna de mieles y después de la luna de miel vienen los problemas. Ya no te soporto. Imposible. Entonces no podemos, pero Cristo sí puede. Cristo sí puede. Tenemos que tomar las experiencias de Cristo en nuestra vida y reproducir a Cristo a través de nuestra vida. Unirnos a los padecimientos de Jesús. Jesús dijo: y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigue. Eso significa unirse, adherirse, solidarizarse con Jesús y llevar los sufrimientos. Y entonces así estamos viviendo una vida de holocausto. Dice que el marido bueno y la mujer buena, la esposa buena, para que sea buen marido, tiene que llevar una vida en Cristo de holocausto. La belleza no está tanto en el físico que comienza a arreglarse y hacerse, sino que está en el holocausto de Jesús. Y la belleza está dentro. Y expresamos a Jesucristo. He aprendido que cuando la esposa me dice: mira, sos un desordenado, tráeme esa ropa y ponémosla ahí. Y a veces yo voy rápido, ya es tarde, tengo que ir rápido al trabajo. Antes le contestaba: déjala, yo la lavo. Pero ahora no digo nada. No digo nada, agarro la ropa y la pongo. Sí, gracias, amor. Entonces estoy sufriendo, llevando el holocausto de Jesús. Me estoy uniendo a los sufrimientos. O cuando yo le digo algo a ella, bueno, ella no es cristiana, entregada. Cuando el padre le dice al hijo: tenés que ir a hacer el mandado, tenés que estudiar, ven, no has estudiado. Él va a sufrir el holocausto cuando no le contesta a su mamá o a su papá. Se queda, ¿ves?, con la boquita cerrada. Sí, mamá. Aunque no le gustó, pero no es algo diplomático. Porque muchas veces la humildad es por conveniencia. Si no le obedezco, no me da. El diplomático dice que lo pueden estar ofendiendo y él se está riendo. Pero por dentro arde. Si me lo trago, lo vomito. O si me lo echo a la boca, no lo mastico. Entonces, no es como el diplomático, sino que aceptar y aprender. Y recibir los valores de Cristo es la humildad.
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esos son los valores que nos han dado también. La vida eterna. Hermanos, dice que en el libro de Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, entrando en el mundo, miren la expresión, él dejó el tiempo y se metió al tiempo, entró al mundo y se hizo carne. Aquí abajo, miren, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Cómo vamos a decir? Quita lo primero para que establezca lo segundo, que es lo último. Quita lo primero para que establezca lo último o lo segundo. La ley fue quitada. El sábado, día de reposo, fue quitado. Y nosotros conmemoramos la resurrección de Cristo cuando hacemos los cultos el primer día de la semana, porque Cristo apareció el primer día de la semana, el día de reposo. Y el verdadero reposo hoy en la actualidad es Cristo Jesús, no es guardar el sábado. El verdadero reposo para el ser humano es Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento era una sombra. Es una sombra. Ya es como una foto. Una sombra de la realidad en el Nuevo Testamento. Todo tipificaba a Cristo. Cristo era todo entonces. El sacrificio que se hacía ya de holocausto apuntaba a un hombre muerto. Todo sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba a un hombre muerto. ¿Dónde? En la cruz. Tipificaba. Entonces, quita lo primero para establecer lo último. Es lo segundo. Hermanos, dice que lo desollaban. Desde en vida Jesús fue desollado. Encontramos en Mateo 11, versículo 19. Jesús les dijo, vino Juan el Bautista y lo criticaron porque no comía, solamente langosta y miel. Vino el Hijo del Hombre y ustedes le critican de comilón, borracho, bebedor de vino, amigo de publicanos, amigos de pecadores. Lo estaban desollando. ¿A quién le gusta que le digan borracho? Amigo de lacra. A nadie. Y Jesús dijo, el que le guste, que hablen bien de él. Ay de él, aquel que le guste. Que la gente hable bien de él. Porque eso significa que no está siguiendo a Cristo. Eso significa que no está unido a los padecimientos de Jesús. Eso significa que no está viviendo el holocausto de Jesús en su vida. Tenemos en San Juan 8, versículo 48. Le dicen los judíos, no decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Lo estaban desollando. ¿A quién le gusta que le digan
que tiene demonios. A nadie. Lo estaban desollando. Y nos dice Isaías 53, versículo 7, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció. Cuando vamos a matar a un animal para comer, un gallo, se defiende, comienza a papalear, a aruñar, Pero al final, siempre se defiende, pero el cordero no se defiende. Dice que el corderito lo lleva y él va ahí. Luego ya no se defiende. La ilustración es que Jesús, como cordero, fue llevado al matadero. No se defendió con abogados. Nosotros, si tenemos un problema, inmediatamente buscamos el abogado, inmediatamente buscamos ayuda, inmediatamente buscamos la policía. Cristo no se defendió con abogado ante Pilato. Cerró su boca. Lo desollaron. Le quitaron la ropa. ¿A quién le gusta que le quiten la ropa en público y quede desnudo? A nadie. Lo desollaron. Fue una humillación para él. Y allá en el último capítulo de Mateo, el libro de Mateo, cuando habla de la crucifixión, dice que lo crucificaron en medio de dos ladrones. El lugar que Jesús ocupó, ese era nuestro lugar. Porque solamente a los malhechores los crucificaban. Y él estuvo ocupando el lugar de Barrabás, un ladrón, un asesino. Pero Cristo no es asesino, no era asesino, pero ocupó nuestro lugar. Hermanos, cuando la persona hacía el holocausto con el toro, él tenía en su mente que el toro estaba ocupando su lugar, que él era el que debía estar degollado en el momento que lo hacía. Así tipifica a Jesús, que el lugar que ocupó Jesús es mi lugar, es tu lugar. Y los padecimientos que sufrió Jesús, nosotros debemos de padecerlos, porque él no tuvo ninguna culpa. Pero el Padre, hermanos, le agradó entregar a su Hijo. El sacrificio de Jesús no fue para agradar a los hombres. No fue para agradarse a sí mismo. El holocausto de Jesús fue para agradar al Padre. Tenía que ser sacrificio grato. Agradó al Padre y el Padre lo entregó para que lo trituraran, lo aplastaran. Era el sacrificio absoluto para liberarnos del pecado y para agradar al Padre. Era grato al Padre. Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, que se lanzara de la parte más alta del penáculo, él no le hizo caso, porque él no vino a agradar a Satanás, vino a agradar a su Padre. Y dice que la gente pasaba y le injuriaba y le decía, tú no eres el que decías que ibas a destruir el templo y en 3 días lo ibas a construir. Y otros decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Él no vino para obedecerle a esa gente. Si él lo hubiera hecho, nosotros estuviéramos perdidos. Y si él lo hubiera hecho, no hubiera agradado a su Padre. Entonces, vemos nosotros, hermanos, de que el holocausto tipificaba a Jesús y apuntaba a un hombre muerto, que es Cristo, en la cruz del Calvario. Hermanos, la Biblia es progresiva. Comienza con la creación de la primera pareja. Después tenemos la gran salvación, que es la salida, la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero Dios usa a un hombre, a Moisés. Moisés era el hijo adoptivo
de la hija del faraón. Él era hebreo, nieto adoptivo del faraón. Él recibió los mejores estudios, era un máster. Yo he mirado que otros estaban diciendo si él era un arquitecto. Fíjate que las grandes ciudades, ¿quién las dirigió? Fue Moisés, decía. Pero la Biblia nos enseña de que él era el hijo adoptivo de la hija del faraón, pues pasó por los mejores estudios. Cuando él tuvo uso de razón, su mamá era la nodriza, porque buscaron una nodriza, alguien que lo amamantara. Y le había contado la historia de que él era hebreo y él conocía su raza, y él bajó del palacio, de la corte, a visitar a su pueblo que estaba esclavizado. Pero encontró, dice, que un egipcio estaba pegándole a un israelita. Entonces vino él, lo defiende y lo mata al egipcio. Después vuelve a visitar a su pueblo y encuentra que dos israelitas están discutiendo. Y él se mete, ¡oye! Le dice el otro, ¿eh? ¿Querés matarnos como mataste al egipcio? ¿Quién te ha puesto de juez? Él pensó que ya había llegado a oídos del faraón, porque el mismo hombre a quien él defendió andaba contando: Moisés me defendió y mató al egipcio. Se fue inmediatamente, estaba en peligro. 40 años tenía cuando él salió de Egipto. De estar alto, con una posición de comodidad, fue a pastorear ovejas. Ahí Dios lo prepara y se le aparece en una zarza. Cuando él sale de Egipto, librando al pueblo, ya habían pasado 40 años más. Moisés tenía 80. Y 40 años más que pasó peregrinando en el desierto con el pueblo rebelde, Moisés murió de 120 años. Y todo ese tiempo, Dios lo estaba entrenando, lo estaba preparando. Hermanos, lo agarró como el diamante en bruto y lo fue puliendo. Y lo fue puliendo. Cuando Dios lo llama, Él dice que él era tardo para hablar. Un hombre preparado. Se siente que no tiene ese flujo de palabras. Pero después miramos que Moisés tira unos grandes discursos antes de morir, para despedirse del pueblo. Unos grandes discursos. No se mira que era tarde para hablar después. Pero ese tiempo pasó Dios con él. Hermanos, vemos aquí el holocausto. En el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 36. Nos dice. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La expresión somos contados como ovejas de matadero está entre medio del amor. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Y abajo dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en el centro de los dos versículos dice que somos holocaustos. Somos llevados como ovejas de matadero. Estamos llevando los padecimientos de Jesús en nuestro cuerpo.
hermanos, para reproducir a Jesús en nuestra vida, tenemos que llegar a ser holocausto. Como decía Rosendo, para marcar la diferencia. Amén. Quiero darles una ilustración. Hablamos de el Dios triuno, el Dios en tres personas, o sea, la Trinidad divina. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: Dios es luz. Dios es luz. Esa es la naturaleza de Dios. Y en el libro de San Juan, capítulo 4, cuando él habla con la samaritana, le dice: Dios es espíritu. Esa es la persona que tiene intelecto, tiene sentimiento y tiene voluntad. Y donde dice Dios es amor, también lo dice ahí. Está hablando de la esencia de Dios. Dios es amor. Si Dios es luz, tenemos una ilustración. Está la fuente, está la corriente y está la transmisión. Entonces la luz viene ¿de dónde? De donde está la fuente. ¿Dónde está la fuente de esa luz? ¿Dónde está la fuente de esa luz? Viene del medidor. Entonces desde allá viene la corriente y Jesús es el transmisor. El Espíritu Santo es la corriente que trae esa luz. Sin fuente no hay energía. Sin corriente tampoco. Sin transmisión no recibimos. Pero nosotros somos los conectores, los enchufes para transmitir. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que transmitir, ser la expresión de Dios en nuestras vidas. Hermanos, el tiempo está para todos.